Amén, gloria a Dios. ¿Pueden darle un fuerte aplauso al Señor? Dios es bueno. Todo el tiempo y todo el tiempo. Bueno, hermanos, ¿saben qué? Cerramos y nos vamos. Todo el tiempo Dios es bueno. Se lo comunica a su cara y a su corazón. Dios es bueno. Amén. ¿Qué les parece si saludamos a los hermanos que tenemos al lado? Bueno, yo me saludo a mí misma. Amén. Gracias por esa sonrisa. Gracias por esas sonrisas. Amén. Bueno, ahora nos tomamos un café. Bueno, gloria a Dios. El Señor es bueno. Era lo que el Señor me hablaba en estos días. Dios es bueno, yo soy bueno. Y en su bondad somos sanos, somos perdonados. En su bondad hallamos deleite, en su bondad hallamos plenitud. En su bondad encontramos paz. Amén. Bueno, ahora van a estar acá conmigo, ¿sí? Amén. Bueno, voy a compartir un mensaje, espero que pueda entenderse. Esperen que voy a tomar agua. Gracias, Pedro. Gracias, Pedro. El título del mensaje, no sé si... ahí está. Dios se ocupa de nosotros. ¿Pueden repetir conmigo? Dios se ocupa de nosotros. Dios se ocupa de nosotros. Y cuando leemos el título pensamos que Dios se ocupa en lo temporal, ¿no? En las añadiduras. Pero vamos a ver que en realidad Dios se ocupa de nuestro interior. Dios se ocupa de nuestro ser. Dios se ocupa en que podamos conocerle más. Amén. Vamos a leer Lucas 24. Lucas 24, el versículo 13 al 33. Vamos a dividirlo en dos partes. Y quiero que me presten mucha atención. Y para esto porque este texto es bastante conocido, así que vamos a hacer como que nunca lo leímos. Amén. Vamos a hacer como que nunca lo leímos. Así el Señor puede hablar a nuestro corazón y revelarse en detalles, ¿sí? Que pasamos por alto muchas veces. Amén. Bueno, lo voy a leer en la versión NBI. Dice así: aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Puede repetir conmigo? Velados. Velados. Prestemos atención a eso. Jesús les dijo: ¿qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó. Se detuvieron cabizbajos. ¿Pueden repetir conmigo? Cabizbajos. Bueno, no con tanta emoción. Gracias. Y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, les preguntó. Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron nos contaron que se les había aparecido unos ángeles quienes les dijeron: Él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. Versículo 25. «¡Qué torpes son ustedes!», les dijo, «y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria?».
Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Vamos a leerlo hasta aquí nomás. Para empezar, tenemos 2 discípulos, ¿sí? El contexto de este relato viene después de la resurrección, ¿sí? Viene después de la resurrección. Entonces, había discípulos que habían pasado tantos días, 3 días, y como él no había resucitado, no lo habían visto resucitar, vamos a decir, estaban un poco desahuciados. Por eso cuando iban de camino de Emaús, saliendo de Jerusalén, se encontraban cargando una noticia en su corazón. Este, que era un profeta, no es lo que estaba esperando. No es lo que pensaba, podríamos decir una versión tan actual. No es lo que pensaba. Pero Jesús se cruza en el camino y les dice, ¿qué vienen discutiendo? Estaban cabizbajos, fíjense la descripción que tiene, estaban velados, sus ojos estaban velados, cabizbajos, cargados de tristeza. Cuando les dice qué torpes son, les dicen qué faltos de comprensión, qué faltos de comprensión. Y estos discípulos, ¿sí? Yo me ponía a pensar que al cargar esa noticia seguramente le iban a contar a su familia, vos sabés que este profeta que teníamos, bueno, prometió resucitar y no pasó nada. Y fíjense todos los detalles del relato que dice, hace 3 días que sucedió de todo esto. Hace 3 días que sucedió todo esto y todavía no pasó nada. Y en esta primera parte el Señor me inquietaba sobre el concepto que los discípulos tenían acerca del Señor. Para ellos era un profeta, poderoso en obras. Y charlando ayer con mi marido, mientras le comentaba un poco el mensaje, les decía, ¿cómo los discípulos se perdieron de poder ver a Cristo en la vida de Jesús? ¿Cómo se perdieron de poder ver al mismo Hijo de Dios en la vida de Jesús? ¿Con qué se habían quedado? Bueno, era poderoso en obras, hacía milagros. Él nos iba a salvar, iba a redimir a Israel. Y es que en realidad el Señor nos redimió, pero desde adentro. Desde adentro. Y el Señor en todo momento, mientras predicaba, mientras charlaba, mientras compartía con los demás, Él hablaba sobre su voluntad. Él hablaba sobre su reino, Él hablaba sobre la esencia de estar en Cristo. Él hablaba en el principio, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y hoy ese reino lo tenemos en nosotros. Y los discípulos se habían quedado, era poderoso en obras. Y no podían ver a Cristo, no podían ver al Salvador, al Redentor en la vida de Jesús. Pero bendito sea el Señor porque en este relato, fíjense cómo ellos estaban cabizbajos, tristes, decepcionados. Dicen que abrigaban una esperanza y podríamos decir una esperanza temporal. Pero bendito sea el Señor que se cruzó en sus caminos. Bendito sea el Señor que dispuso en su corazón de cruzarse en ese camino para revelarse a ellos. Amén. Tenía muchos nombres, poderoso en obras, en palabras, delante de Dios y de todo el pueblo, pero ninguno de ellos representaba la verdadera esencia de Dios. Es que en realidad el Señor lo que vino a hacer es buscar lo que se había perdido. Y todos estábamos perdidos. Y en algunas áreas de nuestra vida seguimos sin rumbo. Y Dios se tiene que cruzar a nuestras vidas. Dios tiene que intervenir en nuestras vidas. Por eso el título de este mensaje es Dios se ocupa de nosotros. En todos los detalles, en todas las áreas, Dios se ocupa de nosotros. Amén. ¿Me van siguiendo hasta acá? Buenísimo. Fíjense que
Ellos no podían entender el propósito de Dios. Y podríamos decir que cuando se dirigen a Emaús, saliendo de Jerusalén, podríamos decir que Emaús representa nuestra voluntad. ¿Cuántas veces cuando el Señor no nos cumple nuestros caprichos volvemos a dirigirnos hacia nuestra voluntad? Salimos de la voluntad de Dios, salimos de la relación con Dios, de conocer su propósito eterno, porque Dios no era lo que yo esperaba. Dios no era lo que yo quería. Dios no me sanó. Dios no me dio una casa nueva. Y nos perdemos la eternidad de Dios. Y perdemos de ser un reflejo a nuestras generaciones. Podríamos pensar que estos discípulos llevaban estas noticias a sus familias, kilómetros y kilómetros caminando con este pesar en el corazón. Dios no era lo que yo estaba esperando. Sin embargo, Dios se cruza. Dios se cruza y vemos una clara intención del Señor de revelarse. Amén. Dios se cruza en nuestras vidas. Y aún estando en nuestra voluntad, Dios nos habla. ¿Y cómo les hablaba? El versículo 25 dice: qué torpes son ustedes, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a Él en las Escrituras. Y podemos ver que el Señor empieza a hablar y se cumple esa palabra que Él mismo dijo: mis palabras son espíritu y vida. Mis palabras son espíritu y vida. Y podríamos decir que el soplo del mismo Dios estaba fluyendo en la vida de los discípulos. Podemos decir que el Señor empezó a hablar y a hablar y a hablar y a tratar con su interior, de tal manera que vamos a ver más adelante lo que sucede, pero para adelantar, dice: no ardían nuestros corazones cuando nos declaraban las Escrituras. Había una vida que necesitaba ser reconciliada con el Señor. Había una vida que necesitaba volver al origen. Todos necesitamos volver al origen, al diseño de Dios. Ellos tenían un concepto. Y la vida de Dios no es un concepto, es una vida. No es información, es una vida. La vida de Dios se vive. La vida de Dios se toca. La vida de Dios se palpa. La vida de Dios se comparte, se transmite. La vida de Dios se lleva a todos lados. Por eso Jesús tenía tanta urgencia de cruzarse en el camino para poder revelarse más claro a ellos. Qué tardos que son. Y estaba con un profundo dolor. Imagínense nosotros en esos lugares, en el lugar de los discípulos, siendo tardos de corazón para poder creer en el verdadero Salvador. Todos los conceptos que tengamos de Dios, todos los conceptos que nos alejen de la verdadera esencia de Dios, identifiquémoslo en la oración, hermanos. Todo, absolutamente todo tiene que ser llevado a la oración. Y Dios es sanador, pero conmigo no. No, Dios es sanador, porque Él me sanó desde el interior. Amén. Dios es sanador, porque Él me sanó desde el interior. Dios es mi Padre, pero conmigo no es papá. No, sí, porque me cuida y me ama y me puso en su Hijo. Todo, absolutamente todo, tiene que ser llevado a la oración. Nuestro corazón tiene que estar desnudo, descubierto ante la gracia de Dios.
Y en su luz, en su verdad, vamos a poder escuchar lo que Él dice de nosotros. Amén. Entonces, versículo 27, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a Él en todas las Escrituras. Cómo Dios siempre buscó acercarse, tener una relación con nosotros desde el comienzo. Fíjense que desde Génesis no estaba estipulado el sacrificio, y sin embargo cuando Adán y Eva desobedecieron, Él los tuvo que cubrir con pieles de animales. Ya tuvo que morir alguien, un animalito. Fíjense cómo el Señor pasa de ser creador a ser salvador. Él es el salvador de nuestras almas. Lo necesitamos. Versículo 28 dice: al acercarse al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron: quédate con nosotros, que está atardeciendo, ya es casi de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Él desapareció. Se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Los dos, por su parte, contaron lo que había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Cuando partió el pan y leía esta palabra, el Señor me hablaba de una ilustración en el versículo 30, cuando dice que están en la mesa, dice que toma el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Y la ilustración es si verdaderamente nosotros pertenecemos al cuerpo del Señor, ese cuerpo que ya fue roto en la cruz para darnos vida eterna. Nosotros pertenecemos a un cuerpo donde su Espíritu nos guía al hacer su voluntad. Amén. Su cuerpo fue partido y roto para darnos vida eterna. Al tomar el pan, podríamos decir que Él nos toma para sí, nos bendice. Podemos disfrutar de su realidad, de su verdad, entendiendo que somos hijos amados, bendecidos por Dios, santificados por Él. Y el hecho de partir el pan nos muestra que si bien su iglesia no será partida ni dividida jamás, cada uno de nosotros fue comisionado en diferentes lugares a representar al Señor. El cuerpo ya fue roto una sola vez y para siempre. El sacrificio fue una sola vez y para siempre. Pero si nosotros podemos representar ese pan que el Señor tomó, lo bendijo, lo partió y los discípulos pudieron ver, cuánto más nosotros, que guiados por su Espíritu Santo, podemos ser esos panes de vida en donde estamos. Amén. La ilustración es ser comisionados en diferentes lugares, pero aún perteneciendo al uno del Señor. Somos uno. Y como decía el pastor Ezequiel el otro día, cuando él viajó a Chaco, también viajamos nosotros como congregación. Y cuánto más en los lugares donde estamos, que no conocen al Señor, pero como iglesia podemos estar allí
a través de la vida de un hermano, orando, clamando por esos lugares. ¿Cuánto más nosotros, siendo hijos humildes, atentos a la voluntad del Señor, para poder dar y servir la mesa del Señor? Bendito sea el Señor que se cruzó en nuestras vidas y se sigue cruzando para darse a conocer. Bendito sea el Señor que nos lleva a hacer su voluntad. Porque fíjense que regresaron a Jerusalén y contaron cómo habían experimentado al Señor. Tenemos que experimentar al Señor. Tenemos que, a través de la luz de las Escrituras, descubrir a Cristo para nosotros en todas las áreas. Jesús no juzgó a los discípulos por lo que ellos pensaban, sino que los amó. Y los amó de tal manera que fue y se cruzó en el camino. Los amó de tal manera que fue y empezó a revelarse la misma palabra, las mismas escrituras en carne viva, revelándose a los discípulos para que ellos puedan experimentar al verdadero Dios. Los velos caen cuando podemos ver al Señor. Los velos caen cuando podemos ver su majestad, su hermosura, su santidad, y podemos trasladarla a los lugares donde estamos. Fuimos llamados y comisionados a reconciliar absolutamente todas las cosas. Y si nos ponemos a pensar hoy en día, muchos tienen un concepto de Dios. Muchos tenemos concepto de Dios, pero no la vida. Él debe depositar en nosotros su vida para poder manifestarla. La información se termina, hay que renovarla, pero la vida del Señor es eterna. Hay que cuidarla, hay que nutrirla, hay que alimentarla. Podemos estar en el lugar de los discípulos, caminando en nuestra propia voluntad sin conocerlo. Pero qué bueno es Dios que nos invita a recordar su muerte, su sacrificio, su resurrección, que en Él fuimos resucitados, que estamos bendecidos, sentados en lugares celestiales, hijos con una herencia eterna, que en donde estamos el Señor es intencional. No podemos renegar en el lugar donde estamos, ni en la familia que nos tocó, sino que en oración debemos decir: Señor, yo quiero ver a mi familia como vos la ves. Quiero ver a mi ciudad como vos la ves. Quiero ver tu diseño para poder llevarlo a la escuela. Quiero ver tu diseño para poder llevarlo a las familias, a los matrimonios. Porque este evangelio que nos hace morir y nos hace resucitar una nueva vida en Él es un evangelio poderoso. Y este evangelio no avergüenza. No es un evangelio que me conviene. El evangelio que me conviene termina trayéndome muerte. Pero el evangelio que me mata trae vida. Vida en Él. Amén. Bendito sea el Señor por enseñarnos, por corregirnos y por darnos de su amor, su perdón, su gracia, para poder manifestar su persona. Amén. Esto era lo que quería compartir. Así que me gustaría orar como familia, porque somos una familia. Y yo sé que
En mi caso, cuando estoy trabajando, todos están orando por mí, para que yo sirva una mesa. Y en el caso de, por ejemplo, Carola, cuando ella está trabajando con su familia, todos estamos orando por Carola para que ella sirva una mesa. Y en el caso de los hermanos que van a los hospitales, que visitan las familias, estamos orando para que ellos sirvan una mesa espiritual de perdón, de gracia, de salvación. El Señor es muy bueno. Y el hecho de que sea misericordioso es el hecho más grande que podemos expresar como familia. Espero que se haya entendido. Recordemos que el Señor, el cuerpo, no es roto ni partido, ya no más. Pero sí, como pequeños panes, somos enviados y comisionados a mostrar su vida. Amén. Oramos. Señor, bendito seas, Señor, porque has sido bueno. Eres bueno en todo tiempo y tu bondad nos hace descubrirte cada día más, Señor. Padre, queremos conocerte más y ser expuesto a tu luz, donde podemos ver, Señor, donde podemos ver tu vida, donde podemos recibir tu dirección, donde podemos recibir tu paz, tu plenitud, donde tú nos vas encaminando al hacer tu voluntad, Señor. Que haya en nosotros la humildad y el arrepentimiento, Señor, de poder reconocerte en todas las áreas, Señor, y poder pedirte ayuda, poder pedirte consolación, poder pedirte exhortación, corrección, porque en tu amor hay corrección, Señor. Así como amaste a esos discípulos y te cruzaste en el camino, así yo quiero, Señor, que te cruces en el mío, en el de mis hermanos, en aquellos que están apartados, Señor. Que nos puedas utilizar para traer a aquellos que quizás están enojados, Señor. Queremos ser esa iglesia que camine, que abrace, que muestre tu verdad, tu bondad, tu amor, tu perdón, Señor. Esa iglesia que refleja la verdad. Esa iglesia santa, limpia, pura. Esa iglesia que ama, que no condena. Esa iglesia que abraza tu verdad en lo íntimo, Señor. Señor, morimos a lo temporal para abrazar lo eterno, abrazar tu diseño. Guía nuestros pasos, Señor. Nuestra vida ya no es nuestra, sino es tuya. La rendimos, Señor. Gracias, Señor, por ser la fuente de vida. Gracias, Señor, por la reconciliación eterna. Gracias por los matrimonios. Gracias por los chicos, por las generaciones que vendrán. Gracias, Señor, por las familias que van a poder ver tu diseño eterno, que tú haces todo nuevo, Señor. Gracias, Señor, por amarnos, por corregirnos y por encaminarnos a tu verdad. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Te bendecimos, Señor.